What's up, everybody? We are here with another video. I am Sandy Lanham, partner at KLR International Realty. Hola a todos, soy Alfredo y soy manager acá en KLR International Realty. And today we are going to talk about foreclosures, how to buy a foreclosure home. Y hoy vamos a hablar sobre las casas en subasta o ejecuciones hipotecarias. Exactly. So most of the time, foreclosure properties are purchased in cash. Now, if you, have been wanting to get into foreclosure properties and don't necessarily have a lot of cash, and you want to find out about financing options, put it in the comments below and we'll do another detailed video about ways to finance your foreclosure purchases. Y bueno, si son alguien que quiere meterse en este mundo de las ejecuciones hipotecarias y quieren comprar, de repente no tienen el dinero para hacerlo, pero quieren financiarlo de alguna manera, coloquen abajo en los comentarios y haremos un video detallado en qué es lo que necesitan para poder hacerlo. Now, one of the biggest things, and we get this all the time, everybody wants to buy foreclosures and they think, just call a realtor and they can go get a foreclosure property from me. Ahora, nosotros siempre escuchamos esto acá en la oficina y es que solo tienen que llamar a un realtor y ellos van y compran la ejecución hipotecaria, pero ustedes llaman al realtor, compran la casa, viene, mire señor, esta es su nueva casa. And it's supposed to be that easy. And it's not. Y tiene que ser así de fácil, pero no es. Okay, so a foreclosure auction is just like an auction you would go to maybe buy farm equipment or at a local market that would have an auction. It's very similar setup. Y bueno, una subasta de ejecuciones hipotecarias es muy similar a cualquier otra subasta a la que hayan ido. So typically foreclosure auctions are given at the county level in your state. Y obviamente, o bueno, lo más típico es que estas subastas hipotecarias, ejecuciones hipotecarias, se hagan a nivel del county, en el estado en que ustedes se encuentran. And there is what's called a county commissioner that conducts the auction. Y en cada county hay un county commissioner, un comisionado para ese county específicamente. So they conduct the auction. Now, typically, you will see all the properties, all those properties that are going under the foreclosure auction is public information. Y ese comisionado del county es el que está encargado de subastar la casa, es el que tiene el poder sobre todas ellas, y estas casas normalmente son de información pública, es lo que dan a entender en esas ejecuciones. So you can look up in the county that you live in, you can look up online and look for the county commissioner foreclosure auction list. Y literalmente pueden ir al internet y colocar county list, ¿ok? Lista del county, para ver cuáles son las casas que están en el listado del comisionado en su county donde quieren comprar. So then once you get there, you will see the list of all of the properties and the date of the auction. Y allí van a ver entonces una lista nuevamente con todas las propiedades que van a ser ejecutadas o que se van a utilizar para ser subastadas y el precio que tienen. So there are a lot of rules and regulations around purchasing a foreclosure. So you can't just go to the commissioner sale with a bag full of cash, okay? Y hay muchas reglas, aunque no lo crean, para poder comprar una casa que es una ejecución hipotecaria. No solamente podemos mostrarnos en la subasta con una bolsa, un bolso, una maleta full de efectivo, full de cash. So we're going to talk about in another video a lot of the regulations and rules that you need to pay attention to, but because they are extensive, that's why we're going to do another video on those. Okay.
una ejecución, literalmente hay tantas reglas para comprar una ejecución hipotecaria que tenemos que hacer un video aparte para explicar en detalle qué son todas las cosas que necesitan para que puedan tener una compra segura. So in this video, we're basically going to talk about part 1. We're going to show you how to go online and find this list. Y en este video vamos a hablar específicamente como parte 1, cómo ir en línea, en internet, y comprar y conseguir las casas que están en su área inmediata. Okay, so our immediate home office for KLR International Realty is in Louisville, Kentucky. Acá en KLR nos encontramos en Louisville, Kentucky, entonces es donde vamos a utilizar el ejemplo. So we're going to show you the example. If we look in the immediate area where our main office is, what you do to search and how to find that list. Y vamos a enseñarle cómo lo hacen, ¿ok? Para comprar una casa, específicamente en nuestro county, que es Jefferson County en Kentucky. So Literalmente colocan así como está aquí, que Sandy está apuntando. exactly. So you would type the county that you live in or where you want to purchase, the state, and then you would type commissioner sale. Entonces, lo primero es colocar el county en el que ustedes viven o en donde quieren comprar, el estado, y luego colocan así, como Sally está apuntando, Commissioner Sale. Okay, so we're going to click on that. Now, I know exactly where to go on our local website or the local website for the commissioner sale because we have a lot of clients. We have a program to help clients purchase foreclosures. So I know exactly where this list is. Ok, entonces nosotros literalmente sabemos muy bien en qué parte ya podemos comprar y estamos aquí seguidos. Literalmente tenemos un programa donde ayudamos a nuestros clientes, una membresía, a comprar estas casas para poderlos ayudar a hacer mucho en ganancias al voltearlas. Okay, so, and if you want details about that program, just put it in the comments below. Y si quieren más detalles sobre esa membresía, pues pueden colocarlo abajo y alguien se comunicará con ustedes. Okay, so here is the current list, and it's in order of the date of the auction. Ok, entonces aquí está la lista y está en orden según el día de la subasta. So as we're recording this video, it's February 28th. So this is literally the auction for tomorrow, March 1st. Entonces, fecha de hoy es 28 de febrero y como pueden ver, la primera subasta que tenemos aquí es la de mañana, marzo 1. So as you can see here, there are 27 houses that will be on the foreclosure auction tomorrow. Y como pueden ver, van a haber 27 casas que van a estar en la subasta de mañana. So since COVID, this is taking a little bit to catch up, but typically this list, for example, for this area is very small. Y bueno, normalmente para las casas que se encuentran en esta área es normalmente un poco pequeño. Las casas, el número de casas que se pueden enlistar. So as you can see here on this list, the next auction after tomorrow is March 15th. Y como pueden ver, después de esas 27 casas, la siguiente subasta es el 15 de marzo, en 15 días, literalmente. So in your area, your commissioner list will look very similar. Entonces, no importa a dónde vayan, más o menos la manera en que se presenta la lista de casas va a ser muy similar a lo que están viendo en pantalla. You will be able to see a court appraisal. And it will look Okay. something like this in your area. Y aquí van a poder ver un court appraisal o una apreciación de la corte donde envían a alguien
a literalmente apreciar la casa para ver cuánto es su valor y colocarlo en la subasta. And this appraised value is done by a licensed appraiser, and this number is given based on its current condition. Y ese número que ven allí fue dado por un inspector con licencia, ¿ok? Y ese número se basa en el valor actual de la casa. Now, remember, for foreclosure properties, you cannot legally go and look at the property. Okay. So make sure you cannot legally do that. That's trespassing. So these are estimates based on what the appraiser can see from the street. Y tienen que recordar que para estas apreciaciones no se puede ir adentro de la casa a inspeccionar o a verlas. Es literalmente invasión de propiedad. Entonces, este aprecio que están viendo es hecho por un inspector con licencia nuevamente desde afuera de la casa. Okay, so now remember, there can be properties that are listed by real estate companies that need a lot of work. That would be a similar type of situation. But that's a different process, and we'll talk about that in a different video. Y también hay algunas casas que necesitan bastante trabajo, que de repente pueden estar listadas en el mercado, no aquí necesariamente. Entonces vamos a hablar de ellas en un video diferente. Okay, the other thing that you'll be able to see on the list is what's called a hand bill. So it's basically the instructions about that property and what you need to do if you are the winning bidder on this property. Y bueno, aquí también van a poder conseguir lo que se llama el bill de la propiedad, ¿ok? Y es donde van a ver básicamente las reglas o lo que se necesita para poder comprar la casa que están viendo y cuánto van a ser los pagos y todo ese tipo de cosas. So it will show you the judgment against this property. So that's how much money the previous owner owes on this property. It will show you that amount. Aquí también le va a mostrar cuánto es el dinero que deben los dueños actuales de la casa al banco. Entonces pueden ver el interés y todo para que lo tengan en cuenta antes de comprar la casa. And it will also, in this example, in this area, it will give you a deposit voucher. So this is what you would take if you were the winning bidder of that property. You would take to the person that's collecting the deposit money on that property. So on this property, for example, there's a $2,000 deposit required the moment you are the winning bidder. Y este es un voucher de depósito, ¿ok? Por la compra de la casa. Es el papel que necesitarían para poder comprarla, primero que nada. Es el papel que tienen que llenar, firmar y pagar y entregar en la subasta en el momento en que ganan la casa. Okay, so that's all we're going to discuss in today's video. In the next couple of videos, we're going to talk about, if you guys want a detailed video about financing, all the different options to finance foreclosures, put it in the comments below. Ok, es esto de lo que vamos a cubrir ahora por cómo comprar una casa que es una ejecución hipotecaria. Nuevamente, si quieren más información de cómo comprar una casa con financiamiento o una ejecución hipotecaria con financiamiento, colóquenlo abajo en los comentarios. Recuerden darle suscribirse y darle al botón de like. Yes, and then remember too, we're also going to have another video on a lot of the rules and regulations you need to pay attention to if you want to get into purchasing foreclosure properties, flipping them for a profit. Y también vamos a hablar sobre las reglas y todo lo que necesitan saber si de verdad están pensando en una meta que tienen, comprar una casa, una ejecución hipotecaria, para que todo el proceso vaya de la mejor manera. And as always, if you found this video helpful, please like the video and also subscribe to our channel to get the notifications on new videos coming out. Y como siempre, si aprendieron algo o les gustó algo del video,
por favor, compártanlo, suscribirse abajo y darle me gusta al video. Ayuda mucho el canal. Alrighty, we'll see you in the next video. Thanks, everybody. Bye. Bye.